Queridas amigas y amigos de El Mostrador, hoy en día estamos con dos escritores, profesores universitarios y amantes de la literatura, y amantes de la literatura especialmente también de Roberto Bolaño, que son Rodrigo Carvacho Alfaro y Nivaldo Acero. Ellos han creado esto, un libro que se llama ¿Qué hay detrás de la ventana?, cuyo título, para los que leyeron a Bolaño, algo debe sonarles, ¿verdad? Y que es un verdadero homenaje a los 20 años del fallecimiento del escritor chileno, y que en sus 390 páginas compila una serie de escritos, comentarios, poemas y también otros tipos de información a través de códigos QR que el lector puede pinchar y descargar, y ahí aparecen videos, ¿verdad? Aparecen música, performance, incluso aparece hasta un Bolaño que habla a través de inteligencia artificial. Y este libro, que se ha publicado recientemente, ahora que se cumplen 20 años del fallecimiento de Roberto Bolaños, por la editorial del Fondo de Cultura Económica, en una coedición con la Universidad de Playa Ancha, la editorial Punta Ángeles, ha sido publicado entonces, como digo, por Rodrigo Carvacho Alfaro y Nivaldo Acero, que están hoy día con nosotros comentando su libro. Bienvenidos, Rodrigo, bienvenido, Nivaldo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿cómo nace este artefacto? Porque esto, como diría Nicanor Parra, ya no es un libro, es como un aparato, ¿no? Un artefacto muy lindo, lleno de ilustraciones, ustedes lo pueden ver, fotografías, textos, como digo, códigos QR, y donde distintas personas del mundo de la literatura, ligados a la escritura, o que conocieron a Bolaño, o que leyeron a Bolaño, escriben 2 o 3 páginas sobre Bolaño. ¿Cómo surge esto? Bueno, de alguna manera surge un poco como una aventura junto con Nivaldo, que ya lo conocemos hace varios años y somos muy buenos amigos, en donde ambos lectores, ¿cierto?, amantes un poco de la obra de Roberto Bolaño, consideramos que era importante, como tú bien dices, a la conmemoración de los 20 años de su muerte, a los 25 años de la publicación de Detective Salvaje y a los 70 años de su natalicio. Consideramos que era importante desarrollar un homenaje a su obra, pero también un homenaje que saliera un poco de la visión tradicional de la academia, ¿cierto? Es decir, no queríamos un texto lleno de papers, ¿cierto?, o artículos, ¿cierto?, sino que en realidad queríamos, de alguna manera, que lectores de Bolaño, de diferentes áreas del arte, ¿cierto?, en general, mostraran un poco su visión de la obra y cómo también la obra de Bolaño influye en ellos, ¿ya? Y desde ahí, claro, nos reunimos con Nivaldo y junto con, como tú bien dices, la editorial Punta Ángeles y el Fondo de Cultura Económica, ¿cierto?, que ambas editoriales nos han ayudado muchísimo, ¿cierto?, todo este proyecto, todo este trabajo que lleva más o menos 2 años de aventuras. Fuimos de alguna manera tomando una ruta, como un viaje, una experiencia y que de alguna manera la confección del libro, ¿cierto?, se va a ampliar a muchas áreas, como les puede comentar Nivaldo. Nivaldo, cuéntanos. Sí, la verdad es que esta ha sido una pregunta que nunca hemos respondido lo mismo. Las veces que se nos ha hecho en distintas presentaciones, que afortunadamente ayer las contaba, y son prácticamente 15 dentro y fuera de Chile, porque no es sencillo responder algo tan complejo. ¿De dónde nace la idea? Si bien la idea surge en un momento a través de una cerveza ahí en el Paseo Bulnes, va cambiando, se va transformando ya no en un simple libro, sino que todo un proyecto que involucró no solamente mucho tiempo, sino que muchos recursos, muchos mal ratos, paciencia y mucha porfía. Este libro lo sacamos adelante también a partir de mucha porfía que tuvimos, que podríamos haber en varias ocasiones tirado la toalla, a propósito que nos gusta mucho el box, y no, seguimos dando nuestras últimas batallas como un viejo púgil, como decía Tellier también. Y
Y también nos ayudó harto la amistad, la amistad que generamos con el grupo de trabajo. Aquí hay gente muy buena involucrada que trabajó en gran parte sin beneficios de honorario, por ejemplo, eh, como nosotros, pero con mucha pasión, con mucha alegría, con porfía, porque somos realmente porfiados, y terminamos siendo parte de un libro que ha sido catalogado como el más bello que se ha publicado sobre Roberto Bolaño. Eso lo dijo un académico en México. Y cuando escuchamos eso con Rodrigo dijimos, ya, estamos, lo logramos. Oye, y dentro de la gente que ha escrito acá, hay por ejemplo escritores como, bueno, destacados escritores, este mismo Montané, ¿verdad? Que después fue uno de los personajes de Bolaño. Está Herralde, el editor de Bolaño en español. La periodista esta argentina que es bastante famosa, la Mónica Maristain. En fin, bueno, también escribe gente que reconoce que no lo conoció directamente, que lo ha leído, ¿verdad? Otros escritores, ¿verdad? Como Díaz Heterovich, que cuenta que lo conoció en un ascensor cuando iban juntos a la editorial Planeta, que le iba a publicar un libro y Bolaño iba a publicar otro libro. En fin, y también hay gente que lo conoció en su época cuando escribía, cuando vivía en España, ¿no? Cuando vivía en Barcelona, como Mónica Muñoz. Entonces me acuerdo que se hizo un homenaje en el lanzamiento de este libro cuando vinieron ustedes a la ciudad de Constitución, y allí, en base al texto de Mónica Muñoz, Julio Pincheira, el director de teatro, hizo una especie de puesta en escena, ¿no? A partir del texto de Mónica. Entonces este libro sigue creciendo, sigue produciendo nueva arte, nuevo arte, nuevas cosas. Se sigue, digamos, la estela del camino que de alguna manera se supone que están dando todavía Roberto Bolaño con su literatura, ¿no? Que no se sabe a dónde va y que sin embargo está muy viva. Sí, oye, esa es una gran satisfacción que de alguna manera hemos sentido con Nivaldo por lo que tú dices. O sea, el libro, si bien es cierto, nunca estuvo con la intención de ser un conjunto de ensayos académicos, sino que en realidad era un poco expandir y romper un poco la figura de la tradición del libro de homenaje, en donde eso implicaba, ¿cierto?, ser capaz de crear otras obras, incluso sobre lo que se estudiaba o se leía de Roberto Bolaño, y ahí están bueno, los ensayos, los poemas, ¿cierto?, las narraciones que aparecen en el texto, la fotografía, las ilustraciones, las pinturas, los códigos QR desde canciones, performance, ¿cierto?, video arte. Entonces, claro, una vez se piensa, bueno, el libro ya quedó ahí, está congelado de alguna manera, y eso fue. Pero encontrarme cuando nos conocimos, ¿cierto?, Constitución, con lo que trabajó, ¿cierto?, Julio Pincheira junto con este elenco ciudadano, ¿cierto?, que fue realmente bellísimo, ¿cierto?, este grupo de mujeres que no son actrices, pero que de alguna manera sienten esa pasión por el arte y por el teatro, que hayan tomado, ¿cierto?, ese texto de Mónica Muñoz, que está obviamente en el libro, y que hayan hecho una lectura dramatizada. Como tú bien dices, de alguna manera el libro y la obra de Bolaño sigue generando creaciones y sigue generando estímulos para otros artistas, y consideramos que de alguna manera, y esperamos obviamente, que el libro, bueno, continúe haciendo esa ruta, ¿cierto? Claro, ahí después ustedes en el próximo aniversario tienen que sacar los libros que surgieron a partir del libro que hay detrás de la ventana. Entonces eso sería algo así, claro, como, bueno, lo que había detrás de la ventana, lo que hubo detrás de esta ventana. O las posibles respuestas a esa pregunta. Claro, surgieron tales y cuales cosas. Oye, ¿y el acercamiento o la relación de ustedes con Bolaño es algo más personal, o es desde el punto de vista solamente del amor a la literatura o a las letras, o ustedes lo conocieron personalmente? ¿Cómo surge también esa parte de querer hacer un homenaje a este compatriota que en realidad en Chile fue apreciado, pero también muy criticado porque era muy ácido en sus comentarios con los demás colegas del rubro escritores? Por mi parte, si bien he tenido la fortuna de perder gran parte de mi vida estudiando la obra, por ejemplo, en el doctorado, donde
precisamente hice mi tesis sobre la poesía de Roberto Bolaño. Sigo sintiendo una vinculación con su obra mucho más salvaje e irracional que académica. Afortunadamente, lo que también me ha valido eh, algunas y bastantes críticas dentro de los espacios donde he tenido que trabajar, por ejemplo. Porque los estudios literarios en ese sentido intentan ser de lo más racionales, lo más cientificistas, y muchas veces hacen el ridículo con toda esa performance, ¿ya? Dejando fuera mucho lo lúdico, dejando fuera mucho lo pasional, ¿ya? Volvemos a esa misma palabra. Y como te digo, si bien es cierto, me he vinculado mucho más con él a través de estudiarlo académicamente. Llego a él a través de un cuento que leo en un momento preciso, que es el cuento Encuentro con Enrique Lin, que está en Putas Asesinas, un libro que pedí en la Biblioteca Pública de Isla de Maipo y que nunca devolví, cosa que el otro día reconocí que me daba mucha vergüenza. No fue un robo propiamente tal, pero no lo devolví tampoco. Y a partir de ahí me doy cuenta de una profundidad y digámoslo así, un abismo ya de posibilidades, de posibles lecturas que suscita la escritura de Bolaño, una escritura muy difícil de clasificar, inclasificable en algunos momentos inclasificable. Pero sigue siendo, desde mi punto de vista, desde mi parte, y estoy casi seguro que Rodrigo piensa lo mismo, un vínculo mucho más sentimental que racional, que académico. No lo conocí en persona. Estuve en Barcelona 2 años después que había fallecido. Ahí me acerqué a la gente cercana a él, entre ellos a Jorge Arralde, por ejemplo, quienes me atendieron con muchísima amabilidad. No sé si hubiese sido tan bueno conocerlo, porque no era tan, no era, digámoslo así, era un ser fantástico, pero claro, tenía su genio el hombre. Bueno, a mí me pasó todo lo contrario, o sea, de alguna manera llego a él por recomendaciones de amigos cuando entré a estudiar la Católica del Paraíso y el 2001, Universidad Distante, o sea, novela fue como de alguna manera entré y después Los Detectives Salvajes y ya me voló la cabeza. Y me llamó mucho la atención también el hecho de que haya vivido en Quilpué. Bueno, yo soy de Quilpué, nacido y malcriado, como siempre digo, de esa zona de la quinta región. Bueno, y ahí de alguna manera hago un mea culpa, yo siempre critico un poco a Quilpué nunca pasa nada, que siempre ha sido fome, pero ahora no. Y de alguna manera ahí yo digo, bueno, digo, o sea, como, o sea, Bolaño pasó por acá, o sea, aunque ya ha pasado un año y medio junto con un poco de su infancia, pero o sea, Quilpué no tenía algo de atractivo también, entonces de ahí un poco empieza ese vínculo. Y bueno, cuando ya el 2003 fallece, me metí aún más en su obra, pero siempre desde una posición del lector, ¿ya? No de un académico ni la mirada investigativa o estudiosa, sino que traté siempre de marcar un poco esa diferencia y disfrutarlo, más que estar enfocado en esa idea de análisis, de construir la obra, sino que en realidad disfrutar, ¿cierto? Su literatura y como dice Nivaldo, ¿cierto? Sus entrevistas y sus respuestas filosas y ácidas, que siempre son muy sabrosas, sobre todo en un Chile que no está todavía acostumbrado a esas respuestas con ímpetu, ¿cierto? Al contrario, como que siempre estamos con esa idea, como dice Jorge González, que nunca queremos quedar mal con nadie. Bolaño en realidad no está ni con quedar bien, ¿cierto? Y eso de alguna manera, esa figura también de él, para mí siempre fue súper interesante y atractiva.
Oye, de alguna manera este libro que tiene estos artefactos, ¿verdad? Estos códigos QR, performance, videos, música metida dentro del libro, en el que hay que bucear, hay que descubrirlo, hay que encontrarlo, es una cuestión bien lúdica. Es como una invitación también a la gente más joven para que lo lea, hay cómic también metido en los textos que hay acá, etcétera. ¿Qué le dirían ustedes, cerrando un poco ya la entrevista, porque el tiempo siempre se nos va volando? ¿Qué le dirían ustedes a la gente más joven que a lo mejor no lo ha conocido todavía, que no lo ha leído todavía? ¿Por qué deberían acercarse a Bolaño el año 2023, digamos? No es necesario decirle mucho. Yo creo que estamos frente a una generación muy exhaustiva en términos de búsqueda, que hace de las herramientas digitales prácticamente una epistemología. Lo digo porque ya en 2 ocasiones han surgido algunos comentarios respecto del libro, de gente muy joven. La primera fue al otro día que nos entregaron el libro. Tenía una clase en un magíster y fue el primer libro que vendimos, ¿ya? Después que lo vendimos, en plena clase, no se debería hacer, pero bueno, lo hicimos, ahí hicimos la transacción. El estudiante de magíster me dijo: profesor, ¿le puedo decir algo? Sí, por supuesto. Yo nunca he leído a Bolaño y yo lo encontré fantástico, pero porque se entusiasmó muchísimo con el libro. Yo le pasé el libro para que lo revisara y él empezó a ver los códigos QR y quedó maravillado y dijo: me encantó Bolaño, sin haberlo leído. Entonces, ya, un punto a favor. Claro. Y el otro fue la última presentación que hicimos del libro en el Museo del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, que se ha portado realmente un 7 con nosotros. Yo trabajo ahí, bueno. Y terminando esta presentación del libro, llegó un grupo grande de estudiantes, muy jóvenes, de primer año, todos de la carrera de castellano, de la universidad. Y no presenciaron gran parte, pero sí alcanzaron a presenciar todas las herramientas, o más bien las posibilidades de lectura que tenía el libro. Y una de estas estudiantes se devolvió y muy humildemente me dijo: oiga, así deberían ser todos los libros. Mira, qué bien. Y yo le dije: qué mejor que Qué alguien mejor elogio. Exactamente. Y eso dijo y se fue. Entonces, yo creo que esta generación que tiene una forma de leer la realidad muy distinta y que tiene lecturas muy distintas de nosotros, sin duda va a llegar en algún momento a pasar por el libro. No todos, obviamente, pero una parte importante, los lectores, sobre todo, las lectoras. Y sin duda esas apreciaciones que ya nos han dado pueden volver a surgir, lo cual a nosotros nos deja muy contentos, porque este es un libro no para estudiosos, no para académicos. Este es un libro para lectores y para lectores salvajes de Bolaño. Sí, por lo mismo, como dice Nivaldo, esta idea de que el libro, ¿cierto?, sea una puerta o una ventana, ¿cierto?, que para poder entrar en la obra de Bolaño, sobre todo en aquellas personas que no han leído nada sobre este autor. Está un poco también el juego del libro, ¿cierto?, que no tiene, o sea, que no tiene por qué ser una lectura lineal, por ejemplo, sino que al contrario. Uno puede abordar el libro de cualquier perspectiva, no tiene un índice, por ejemplo, tradicional con autores, sino que en realidad es un índice temático por colores, para que aquel que se enfrente con el libro sea también una experiencia lectora y que pueda entrar, ¿cierto?, como un verdadero viaje dentro de este texto, ¿cierto?, desde las imágenes, las fotos, las pinturas, los códigos, y, ¿por qué no?, ¿cierto?, como dice Nivaldo, llegar obviamente a la obra de Bolaño, ¿cierto?, a atreverse de ir a la biblioteca o una librería y adquirir el ejemplar, ¿cierto?, y ponerse a leer, ¿cierto? Claro que sí, pues. Ojalá que así sea, pues, que este libro prenda y que la gente lo conozca y a través del libro conozca a Bolaño, que es un autor tan importante que ha sido catalogado como su novela esta, Los Detectives Salvajes, una novela tan importante, por ejemplo, como Rayuela.
como El lugar sin límites de Fuentes. O sea, ha sido catalogada como una novela crucial en la literatura latinoamericana. Y después vino 2006-66, que fue aún tan o más elogiada que la anterior. O sea, un golpe a la cátedra. Bueno, ya ha pasado el tiempo que podríamos destinarle, aunque podríamos seguir charlando con Carvacho Alfaro, Nivaldo Acero, los autores de este libro. ¿Qué hay detrás de La Ventana? Un homenaje a Roberto Bolaño, el escritor chileno fallecido hace 20 años y que habría cumplido 70 de estar vivo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en día, Muchas gracias, Rodrigo y Nivaldo. gracias, Álvaro. Gracias a ti, Álvaro, por la entrevista, por tu lectura, también por tu mucha gentileza también frente a nosotros. Al contrario. Muchas gracias, Bueno, y decirle gracias a todos los que están escuchando esto que vayan y ojalá puedan o comprar o robar el libro en la librería más cercana de su casa. Bueno, todo lo que digan acá las personas es de su exclusiva responsabilidad. El mostrador no Sí. se hace cargo de nada. Me hago responsable. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chao, que estemos bien, muchas Chao. gracias.